es sobre las vacunas, porque ustedes se dan cuenta que en la conferencia mañana la presidenta, una vez a la semana, habla mucho sobre el sector salud. Yo hoy hablaron mucho sobre las vacunas. Y me puse a investigar qué es lo que pasó con las vacunas. Llego unos datos que sí son medio espeluznantes. La mal llamada austeridad republicana de Andrés Manuel López Obrador dejó sin vacunas a millones de niños. No compraron vacunas, se retrasaron los pedidos, se armó un lío con esto de que desapareció el Seguro Popular, llegó el INSABI, etcétera, etcétera. Historia pasada. Entonces, pues faltaron vacunas y cuando llega la pandemia, en 2020, pues todo se complicó un poco más. Se suspendieron las campañas de vacunación, la gente no quiso ir al hospital porque tenía miedo de contagiarse, entonces tampoco llevaron a sus niños a vacunarse. Entonces, en 6 años tenemos algo impresionante. Las coberturas, es decir, la cantidad de niños vacunados, según la Organización Mundial de la Salud, pues llegaron a niveles terribles. Ahí van algunos datos. En 2019, solo con el sarampión se dejó de sin vacuna a cerca de 1,5 millones de niños entre 1 y 6 años de edad. Ahora, hay que decirlo, el problema de las vacunas empezó con Calderón y siguió con Enrique Peña Nieto. Pero el peor golpe llegó con Andrés Manuel. De los 22,5 millones de dosis de triple viral que faltaron de aplicarse hasta 2024, estoy hablando del 19 al 24, la gran mayoría se concentró entre 2018 y 2024, que fueron entre 5 y 7 millones de dosis que no se aplicaron. Pero aún fue el esquema infantil completo. Si tienes niños, les tienes que aplicar lo que llaman el esquema completo, que es la vacuna contra polio, difteria, tétanos, tosferina, rotavirus, neumococo, hepatitis B y BCG. En 2019 y 20, unos 6 millones de niños se quedaron sin estas vacunas o no se les aplicó el esquema completo. En todo el sexenio la cifra fue de 10 a 12 millones de niños. La polio quedó entre 89 y 93% de cobertura. La Organización Mundial de la Salud dice que la cobertura mínima tiene que ser el 95%. La tosferina, la cobertura bajó entre el 78 y 89%. Y los casos de tosferina aumentaron. La vacuna, todas las vacunas fueron para abajo. Con los adultos hay que decirlo, fue muy exitosa la campaña para la vacunación contra el COVID. Se aplicaron 222 millones de dosis. Hay que decirlo, fue titánico. Pero lo malo es que se murieron entre 600 y 800 mil mexicanos. Esto no son datos míos, son datos de la Secretaría de Salud. ¿Por qué? Porque no había camas con ventilador, el sistema hospitalario se colapsó, no había oxígeno, no alcanzaba el personal, etcétera, etcétera. Yo perdí a un consuegro porque no pudo llegar a un hospital. Entonces, no había hospitales, punto. ¿Por la diabetes? También. El tema de la obesidad. Sí, también. Nuestro querido Luis Enrique Mercado. ¿Cómo no? Estaba en Zacatecas, no había dónde ponerlo en Zacatecas, se lo dieron de emergencia San Luis Potosí, no llegó el COVID. De Grupo Fórmula hubo varias. No, de Grupo Fórmula, nuestro queridísimo Arturo González, que era nuestro director de ventas. Poblano. Mi amigo, lo paisano conocí, tuyo, lo conocí. Tipazo, Sí, tipazo, hasta el último día llegué hablando cómo va esto, O sea, perdimos mucha gente. En México, desgraciadamente, hay otras vacunas para adultos que brillan por su ausencia. La de herpes zóster, que está empezando a golpear a mucha gente, ni pinta en el esquema de vacunación para adultos. Y en privado es carísimo. Más o Casi menos 5,000 pesos. Pregúntame a mí que me la voy a ir a poner el sábado, no el viernes, porque a uno de mis hermanos le dio y dije, no quiero ser el siguiente, man. Dicen que duele bastante esta enfermedad. Entonces, hay que decir que este desastre lo heredó la presidenta Sheinbaum. Al 11 de febrero de este año ya hay 9,074 personas infectadas de sarampión. Solamente en el último mes y medio son 2,600 casos, han muerto 28 personas. La mayoría han sido niños menores de 5 años de edad. El virus ya está en los 32 estados. Entonces hay que limpiar este desastre. Y hasta el 6 de febrero ya se habían aplicado, y ve el número, casi 14,300,000 vacunas contra el sarampión. Sin embargo, todavía faltan otros 13 millones
personas, niños fundamentalmente, que tienen que recibir esta vacuna. Hay que llegar a mantener coberturas por encima del 95%, si no, va a haber más brotes. Así está la situación. Lo heredó la presidenta y creo que lo está enfrentando muy bien. Yo veo un secretario de salud que sí habla. ¿No se han dado cuenta? Bueno, Gatell hablaba mucho, ¿eh? ¿Eh? Gatell hablaba mucho. No, No pero ese no era el secretario más que era como el chinito milando. Hoy tuvimos una reunión, todos los gobernadores del país con la presidenta. Para ¿Sobre hablar esto? sí, para hablar el tema, se hizo un balance, nos comentaron las tareas de materia de atención, lo que están haciendo, lo que hicieron en estados donde los brotes fueron mayúsculos, como fue Chihuahua en el 2025. También nos comentaron los casos de Jalisco. Puebla ha tenido 59 casos, principalmente en la zona surponiente de la ciudad de Puebla, es donde están focalizados. Nos dieron recomendaciones sobre los temas que hay que seguir y la disponibilidad de vacunación, en fin, todos los puntos que hay que seguir. Hoy tuvo nuestra presidenta, fue un Zoom que hicimos con todos los gobernadores. ¿Estaban todos ahí? Todos estábamos ahí. ¿Ninguno apagó la pantalla? Ninguno, todos ¿Qué estuvimos pasa, ahí. no? No, fue muy importante porque haces homogénea una estrategia. Claro. Donde participan municipios, el Estado, la Federación y todas las instituciones, IMSS, Bienestar, ISSSTEP, en el caso de nosotros el ISSSTE, ISSSTEP y todas las instituciones. Juan. Fíjate que vale la pena destacar que en las zonas más vulnerables, las zonas más pobres del país, el problema se multiplica. ¿Por qué? Bueno, primero porque es un virus que se contagia con una rapidez endiablada. Y entonces la falta de accesibilidad, la falta de movilidad va a provocar un problema serio. Entiendo que la intención es muy buena, pero hay 60 millones de personas en condición de pobreza en este país y la mayoría en zonas urbanas a las que no es tan fácil llegar. Pero bueno, en el COVID se logró lo que tú dices, claro, algo que parecía impensable. Cuando se quiere se puede. Sí. Cuando se quiere se puede, ¿no? Hay un tema que es relevante y es la calidad de las estadísticas, lo que tiene que ver con registros. Todos estos problemas, digamos, salud pública, tienen un momento en el que es como tripular a oscuras, porque no se tiene toda la información, no todos los estados trabajan igual en la recuperación de las estadísticas. Explicaba el doctor Kersenovich, el secretario de Salud, cuando se sabe de un caso, se atiende la zona, sí, toda una periferia, las manzanas, cuadras, ¿verdad? manzanas, sí. Pero parte del problema, que no es menor, es la dificultad para tener las estadísticas que permitan a su vez actuar rápido y actuar nunca de manera estás al coordinada. día, hay casos que no se reportan, etcétera, etcétera, ¿no? Lo que se tomó un poco a broma, pero es bien delicado, cuando dicen se comprueba un caso, la primera defunción en Ciudad de México, que ocurrió hace 2 meses. Nos da una idea del desfase que hay entre lo que ocurre y el registro estadístico. Bien, pues México le tiene que dar muy duro porque está el riesgo de que México quede catalogado como país no libre de sarampión por la Organización Mundial de la Salud. Entonces hay que ir a este 95. Y si no han vacunado a sus niños, llévenlos. Es más, hay adultos que deberían vacunarse como preventivo. A mí ya me dio de niño, seguramente, al gobernador no, porque él ya es hasta más, los 50 años, dijeron. Hasta los 50 años. No, yo ya ni me acuerdo. Mi hermano mayor me decía, a los 3 nos dio, me dice, estamos los 3. Le digo, yo no me acuerdo. Me dice, sí, tú tienes como 4 años. Bueno, pero hay que vacunarse. Y hay que usar todas estas instituciones que lo están haciendo. Vamos a los mensajes, regresamos.